lealtad envuelta en pan y circo, y la compraste con una sonrisa. Ahora te ahogas en dudas, pero sigues lamiendo la mano que te encadena, porque es más fácil eso que admitir que te volviste un esclavo con Wi-Fi. ¿Por qué la búsqueda del placer gobierna la civilización moderna? La píldora roja nos ha abierto los ojos al estado actual de las sociedades en las que vivimos. Sin embargo, cuanto más analizamos la civilización moderna, más evidente se vuelve su parecido con aquellas sociedades del pasado que sufrieron decadencia y en los peores casos colapsaron por completo. Podemos debatir qué factores nos han llevado hasta este punto, pero una analogía reveladora que nos ayuda a comprender la situación actual es la historia bíblica de Moisés y su pueblo. Una analogía clave sobre la humanidad moderna. Moisés es una figura central en las religiones abrahámicas. Según la Biblia hebrea, pasó de ser un príncipe egipcio a convertirse en profeta, líder religioso, libertador de los israelitas y legislador a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría de la Torá. Cuando Moisés regresó de Madián a Egipto tras recibir su llamado profético, realizó numerosos milagros con ayuda divina. Entre ellos, su vara se transformó en una serpiente que devoró a las serpientes mágicas de los magos del faraón. Egipto fue azotado por plagas devastadoras y finalmente, durante el éxodo, el mar se abrió para permitir el paso de su pueblo, salvándolo de la aniquilación a manos del ejército del faraón. A pesar de todos los milagros que realizó con ayuda divina, hubo un rasgo constante en el comportamiento de su pueblo: la falta de una fe genuina. Ya fuera por integridad, indiferencia, miedo a abandonar su zona de confort o incluso un síndrome de Estocolmo inculcado por años de servidumbre humillante bajo el faraón, los israelitas dudaban una y otra vez de Moisés. Miles de años después, esa misma falta de fe se manifiesta en las sociedades modernas. Al igual que el pueblo de Moisés, la fe es la gran víctima en las sociedades modernas. La creencia es una de las fuerzas más poderosas que moldean el comportamiento humano. La historia ha demostrado que la humanidad siempre ha actuado en función de sus creencias, ya sea para construir civilizaciones o destruirlas. Sin embargo, en la actualidad, el hombre moderno vive sumido en el escepticismo y la desconfianza. ¿Por qué? Durante siglos, leyes defectuosas, interpretaciones hipócritas de la religión y doctrinas sociales engañosas han erosionado la confianza del individuo común. Hoy más que nunca, el feminismo, la indoctrinación social ginocéntrica y otros constructos modernos han debilitado la identidad masculina, sumiéndola en un vacío de incertidumbre y desesperanza. En este estado, el hombre se ve atrapado en un ciclo de escepticismo del que le resulta extremadamente difícil salir, porque antes de poder confiar nuevamente, primero debe redescubrir en qué creer. La confianza es como un papel. Una vez arrugado, por más que intentes alisarlo, nunca volverá a ser como antes. Pero antes de profundizar en esto, es necesario plantear algunas preguntas. ¿Son las leyes en sí mismas algo malo? ¿O por el contrario, es la anarquía la solución a los males de la sociedad moderna? Las leyes no son inherentemente negativas. Cuando se establecen con justicia, pueden servir como límites beneficiosos que estructuran una sociedad, promoviendo su desarrollo intelectual, económico y cultural. La propia naturaleza nos enseña que los límites y el orden son esenciales para el equilibrio. Un ejemplo claro es el cuerpo humano. Cada órgano cumple una función específica dentro de un sistema interconectado y regulado. El corazón no decide bombear sangre de manera errática ni el cerebro ignora las señales del sistema nervioso. Todo opera bajo un equilibrio preciso. Si este orden interno se rompiera, si las células crecieran sin control o los órganos dejaran de cumplir su función, surgirían enfermedades que podrían llevar al colapso del organismo. De la misma manera, las leyes bien diseñadas no deben ser una imposición arbitraria, sino un sistema que permita la armonía y el desarrollo de una sociedad saludable. Al final, todos tenemos límites que determinan qué es suficiente para cada uno de nosotros. Incluso la vida misma es finita. Sin embargo, las leyes dejan de ser un pilar de estabilidad cuando, en lugar de brindar estructura, se transforman en cadenas de hipocresía que destruyen la fe, la confianza y la identidad. Un claro ejemplo es la situación del hombre moderno, criado bajo un sistema de normas y valores en los que se le enseñó a confiar solo para descubrir con el tiempo que dicho sistema lo ha traicionado, empujándolo a una lucha contra su propia naturaleza. Esto ha llevado a la erosión de la fe del hombre moderno en el mundo actual, donde la realidad está distorsionada por una red de ilusiones generadas por la hipocresía dominante. Ningún hombre escapa de este asalto sistemático contra sus creencias, ni siquiera aquel que se sacrifica con honor y entrega. Todo es una mentira. Todo lo que oyes, todo lo que ves, no paran de escupirlas una tras otra. Estás atrapado en una caja en movimiento. Quieren que estés muerto o que formes parte de su mentira. Solo hay una cosa que un hombre puede hacer: encontrar algo que sea suyo y hacer de ello su propia isla. Si nunca te encuentro en esta vida, que al menos sienta tu ausencia. Una mirada de tus ojos y mi vida será tuya. Sargento primero Edward Wells, La delgada línea roja, 1998. Cuando el hombre toma conciencia de esta realidad, se enfrenta a una decisión trascendental: someterse al sistema moderno que busca despojarlo de su esencia o rechazarlo por completo hasta el punto de desconfiar incluso de aquello que
que podría beneficiarlo. En un mundo donde la mentira tiene más poder que la verdad, la sociedad se convierte en un laberinto de desesperanza donde creer en algo no es más que un riesgo que puede llevar a una trampa. Una mentira puede viajar por la mitad del mundo, mientras que la verdad apenas está poniendo los zapatos. ¿Pero se puede culpar completamente al hombre moderno por esta visión? No, especialmente cuando la sociedad en la que crece lo asfixia con un entorno lleno de contradicciones que lo empujan a la desconfianza. Imagina la fortaleza moral de un hombre promedio en una sociedad que lo bombardea constantemente con mensajes que lo incitan al placer inmediato y la degradación. No todos los hombres tienen la misma resistencia ni la misma claridad moral cuando son puestos a prueba. Algunos inevitablemente sucumbirán a la tentación. Estos escenarios que se repiten una y otra vez en la vida cotidiana demuestran cómo las leyes y estructuras sociales modernas han fracasado de manera sistemática y contradictoria, socavando la confianza del hombre y sumiéndolo en un escepticismo permanente. Cuando las normas que deberían brindarle estabilidad se convierten en trampas de hipocresía, su percepción de la realidad se fragmenta, dejándolo a la deriva en un mundo donde es difícil creer en algo sin temor a ser traicionado. Además, con la continua promoción de la decadencia por parte de las instituciones modernas, la humanidad, al ver su confianza repetidamente traicionada, ha aprendido a desconfiar de las leyes en general. Lo más trágico es que, incluso si surgiera un líder con principios justos para restaurar la civilización, sería rechazado y ridiculizado tal como lo fue Moisés en su tiempo. Cuando la fe ha sido destruida, la verdad deja de ser reconocible y cualquier intento de redención es visto con sospecha. La hipocresía degenerada de la Matrix feminista en las sociedades modernas ha logrado influir de manera tan negativa en los hombres que han destruido su capacidad de confiar y creer. Con la erosión de la autenticidad masculina, el hombre moderno es programado para combatir su propia masculinidad y convertirse en una herramienta desechable. Es una guerra contra el hombre donde se le condiciona para luchar contra sus iguales y peor aún, contra su propia identidad. La fe en la sociedad actual, una adicción al confort y al placer. En las 48 leyes del poder, Robert Greene plantea: desprecia el almuerzo gratis. Juicio. Lo que se ofrece gratis es peligroso. Casi siempre implica un truco o una obligación oculta. Lo que tiene verdadero valor merece ser pagado. Al costear tu propio camino, te mantienes libre de la gratitud forzada, la culpa y el engaño. También es sabio pagar el precio completo. La excelencia no admite atajos. Sé generoso con tu dinero y manténlo en circulación, pues la generosidad es un signo de poder y un imán para la influencia. Ley número 40, las 48 leyes del poder. Para ilustrar esta idea, Greene toma como ejemplo la historia de Moisés y el faraón, extraída del libro del gobierno Reglas para los Reyes, escrito en el siglo XI. En ella, Moisés se muestra impaciente por la destrucción del faraón. Moisés, ansioso por ver el fin del faraón, ayunó durante 40 días y subió al monte Sinaí. En su comunión con Dios preguntó: Señor, prometiste destruir al faraón, pero sigue aferrado a su soberbia y sus blasfemias. ¿Cuándo lo aniquilarás? Y una voz surgió de la verdad diciendo: Oh Moisés, deseas que lo destruya de inmediato, pero miles de mis siervos quieren que nunca lo haga porque disfrutan de la abundancia que les otorga y viven cómodamente bajo su dominio. Por mi poder te juro que mientras provea con generosidad a mis criaturas, no lo destruiré. Moisés replicó: ¿Cuándo entonces se cumplirá tu promesa? Dios respondió: mi promesa se cumplirá cuando el faraón deje de proveer para mis criaturas. Si alguna vez disminuye su generosidad, sabrás que su caída es inminente. Finalmente, la historia relata que la ruina del faraón comenzó cuando redujo las provisiones para sus esclavos hebreos. La enseñanza que se desprende de este relato es clara: nada otorga más poder que la generosidad. Si un hombre adinerado desea, sin un título real, ejercer dominio sobre los demás, si quiere que se inclinen ante él, lo reverencien y lo llamen Señor, solo debe asegurarse de ofrecer un banquete cada día. Aquellos que han alcanzado la grandeza lo han hecho en gran medida a través de la hospitalidad, mientras que los ávaros y egoístas son despreciados tanto en esta vida como en la otra. De la Ley 40, las 48 leyes del poder. A partir de este relato, se podría argumentar que los israelitas, pese a la opresión, aceptaron su sometimiento al faraón y desconfiaron de Moisés porque estaban acostumbrados a la seguridad y provisión que les ofrecía, aunque ello implicara una servidumbre humillante. Sin embargo, si sustituimos los términos generosidad y hospitalidad por provisión de placer y de generación, podemos comprender mejor cómo este principio se aplica al estado actual de las sociedades modernas. La dependencia de las comodidades no solo debilita la capacidad de resistir la adversidad, sino que también nubla la percepción del verdadero valor de la libertad a largo plazo. Esto queda evidenciado en las constantes quejas del pueblo de Moisés tras su éxodo de Egipto. Los israelitas decían: ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto.
Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pero ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Tal como ocurrió con el pueblo de Moisés, el placer y la comodidad suelen tener mayor peso que la libertad en la mentalidad del hombre moderno. Las sociedades actuales han construido un sistema que exalta la gratificación inmediata de los sentidos y la abolición del autocontrol. Como resultado, la mayoría de las personas aceptan voluntariamente su esclavitud a los placeres que se les ofrecen, incluso si ello implica comprometer su libertad, honor, moral y dignidad. Pocos son los que se atreven a abandonar sus zonas de confort, aunque en muchos casos estas no sean más que una trampa disfrazada de bienestar. Descubre el punto débil de cada hombre. Es el arte de mover sus voluntades. Se necesita más habilidad que determinación. Hay que saber por dónde abordarlos. Cada decisión tiene un motivo particular que varía según los gustos. Todos los hombres son idólatras, unos de la fama, otros del interés propio, la mayoría del placer. La destreza consiste en conocer estos ídolos para hacerlos actuar. Baltasar Gracián, 1601-1658. El placer es tangible, inmediato y fácil de comprender, mientras que el honor, el autocontrol y la dignidad suelen percibirse como conceptos abstractos y difíciles de alcanzar. Esta diferencia es aprovechada por las sociedades modernas que continúan promoviendo una degeneración disfrazada de libertad. Su objetivo es aturdir al hombre en la ignorancia, asegurar su sometimiento al sistema y al mismo tiempo adoctrinarlo en la búsqueda del placer como máxima aspiración. Las personas son por naturaleza volubles. Es fácil persuadirlas sobre un asunto en particular, pero es difícil hacer que se mantengan en esa creencia. Por ello, es necesario prever que cuando dejen de creer puedan ser forzadas a hacerlo. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Una vez que el hombre ha probado el confort y ha basado su vida en él, le resulta difícil romper esa dependencia para buscar el autodominio y la verdadera libertad. Peor aún, cuando su propia sociedad lo presiona constantemente para que renuncie al autocontrol y descarte cualquier alternativa, el camino de la disciplina y la resistencia se vuelve aún más lejano. Así, después de haber sido condicionado por la matrix social moderna, si alguna vez se ve obligado a enfrentar la lucha y la adversidad, su reacción será la misma que la del pueblo de Moisés. Anhelará regresar a la seguridad de su antigua esclavitud disfrazada de comodidad. Sé lo que estás pensando porque en este momento yo estoy pensando lo mismo. De hecho, lo he estado pensando desde que llegué aquí. ¿Por qué? ¿O por qué no tomé la píldora azul? Creeper, en Matrix. ¿No es este el estado de los hombres conformistas y adictos a la comodidad en las sociedades modernas? ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a alzar la voz y rebelarse contra un sistema que los castra psicológica y espiritualmente, adoctrinándolos en contra de su propia naturaleza y libertad, mientras los mantiene apaciguados con placeres superficiales como la validación de mujeres mediocres? Al igual que el faraón en el Éxodo, la Matrix de las sociedades modernas ejerce su control sobre esta masa de hombres domesticados, ofreciéndoles comodidad y placer, incluso a costa de su honor y dignidad. Así, la provisión de degeneración y gratificación instantánea se convierte en el mecanismo de sumisión más eficaz, asegurando que estos hombres crean en el sistema y se sometan a él sin resistencia. En el mundo moderno, el placer ha desplazado a los valores, la dignidad y el honor. La búsqueda del placer ha evolucionado en una nueva religión, una doctrina que gobierna la civilización actual con más fuerza que cualquier ideología tradicional. Conclusión. El camino del exceso puede llevar al palacio de la sabiduría porque solo al sobrepasar los límites comprendemos que es realmente suficiente. William Blake. Pero el camino del exceso no solo conduce a la destrucción, sino que en un mundo plagado de ilusiones donde la percepción y el juicio han sido corrompidos, también encadena al hombre a una existencia vacía. Las contradicciones de las sociedades modernas han erosionado la fe de la humanidad. El hombre contemporáneo se mueve en un campo minado de engaños cuidadosamente diseñado por el sistema para someterlo a una vida de placer efímero que lo mantiene ciego ante la realidad de su propia existencia y su verdadero propósito. Con una multitud a su alrededor ya atrapada en esta trampa, la decisión es suya: seguir el rebaño o tomar la píldora de la verdad, despertar del letargo, ver el mundo tal como es y recuperar su libertad junto con su dignidad. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores. Con su ayuda podemos seguir adelante. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima.